Pues Dios les bendice, que tengan bonita tarde. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite un día más concluir nuestras labores. Gracias por sus vidas, gracias por cada uno que se conecta aquí en Zoom y por el que vaya a ver posteriormente por Facebook o por YouTube, que se están subiendo también los videos, los devocionales. Hoy el devocional que vamos a tener no porque los otros no sean importantes, es muy importante también para nosotros porque es algo que el ser humano le cuesta mucho, que es la templanza. El título del devocional es la templanza o templanza, ¿no? Es algo que es muy, muy importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque debemos de testificar a Jesucristo en nuestras vidas y debemos de ser pacientes, ¿no? Para cada situación que se nos venga, es importante ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar antes de comenzar el devocional. Prepara tu corazón ahí donde estás para que la palabra haga lo que tenga que hacer en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por este día, Señor, que has hecho para que nosotros, Señor, lo disfrutemos, lo vivamos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia, Padre, que se ha conectado, Señor. Y el que no se ha conectado también, Señor, que lo guardes, que lo bendigas, Padre. Y que el que vaya a escuchar este devocional, Padre, prepare su corazón, Señor, y te diga, Señor, trabaja en mí y haz en mí lo que tú quieras, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, para que nos siga, Señor, enseñando, Padre, y que todo lo que hoy se diga, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Que en los labios de Belkis, Padre, tú hables, Padre. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, y a quien sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a comenzar. Así es, hermanitas, bendiciones. Como lo decía mi esposito, el tema del día de hoy es templanza. ¿Y qué es templanza? Es cordura, es gobierno de uno mismo, ser fuerte, pero también templanza consiste en mantener la calma en las situaciones difíciles, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos estamos viviendo, pues muchos están pasando por enfermedad, pero a veces porque se encuentran enfermos, pues pierden, ¿verdad? Esa esperanza, esa tranquilidad que solamente en los brazos de nuestro Dios podemos encontrar. Entonces, tenemos que mantener nuestra calma en las diferentes situaciones que se nos presenten. Muchas veces hemos pasado, yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Alguna circunstancia que debemos de mantener, pues, la calma tan solo en algo tan sencillo, ¿no? Cuando vas al supermercado o al banco, encuentras una fila, eres de los que te producen, pues, desesperación, pues ahí también tenemos que, aún en esas cosas cotidianas, tenemos que desarrollar la templanza y ejercerla, ¿verdad? O en una discusión, a veces en los matrimonios, ¿verdad? Como pareja, quieres tener la razón a veces, pero no, tenemos que mantenernos pues con tranquilidad, no importando que no que, que te den la razón, porque muchas veces queremos tener la razón y por eso surge más la pelea, ¿no? Pero en esa discusión, en alguien debe de tener cordura, como lo que significa templanza es tener cordura, porque si tú continúas con esa pelea, pues ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que va a haber, pues la pelea se va a hacer más grande y vas a lastimar a tu esposo o a tu esposa. Y tenemos que aprender a renunciar, ¿verdad? A lo que yo creo, a lo que yo pienso, porque lo importante no es tener la razón, sino ser feliz. Tienes que mantener esa templanza. También muchas veces, pues, la
la desesperación tenemos, ¿verdad? A veces, como les decía, en un embotellamiento. Ahorita, por ejemplo, todos los estamos aquí en Tizayuca, los que se está construyendo el aeropuerto, ¿cuánta gente hemos estado escuchando que tiene ese problema en el tráfico porque se tardan 3, 4 horas y mucha gente, pues sabemos que se desesperan, se impacientan. Entonces ahí también tienen que desarrollar la templanza. Y sí es cierto, la gente que no conoce a Dios vive afanado con llegar. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que cuando vas manejando, te toca el alto, ¿qué pasa? Apenas pasas a luz verde, ya los de atrás ya se están tocando. ¿Por qué? Porque son personas impacientes. Entonces vamos a ver por qué es importante mantener templanza. Porque nos lleva a la vida. Así es, vamos a ver que es cuando no mantenemos templanza nos puede llevar la ira, lo que dice en el pasaje de Santiago 1:20, Luis, por favor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Dice, es bien cierto este versículo, ¿verdad? Que cuando uno no tiene templanza, ¿qué puede pasar? Puede producir ira. ¿Y qué dice? Que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Entonces Dios no va a estar en ese asunto. Dice, cuando pasamos por momentos donde nos acusan, nos juzgan, nos señalan, veamos por parte de nuestros semejantes las actitudes a veces de ofensas o acciones que reflejan hacia nosotros de repudio o de rechazo. Nuestra respuesta no debe de ser devolver mal por mal, sino que debemos de hacer, ni enojarnos, sino como lo que dice en la palabra. En Romanos 12, 17, 21, ¿qué dice del Romanos 12 17 al 21. al 21? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es. Cuando uno tiene ira, pues hacemos lo contrario, ¿verdad? Contestamos, hacemos el mal, queremos que esa persona, pues, desquitar lo que él nos está haciendo. Pero ¿qué dice en este pasaje? No paguéis a mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, a pesar de que nos ofendan, a pesar de que nos lastimen. Pues tristemente los que nos llega a pasar eso son pues las personas más cercanas a veces, ¿verdad? Nuestra familia, un amigo, pero no, nosotros no tenemos que soportar y no debemos de reaccionar con ira o queriendo el mal de esa persona, porque la persona ofensora, la que nos está lastimando, tiene que ver ese testimonio diferente, más cuando esa persona no es creyente, debe de ver que hay algo diferente en nuestras vidas. Aún siendo cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar testimonios y en un caso, como les decía, en un matrimonio, ¿no? Si hay una pelea, pues no debemos querer vengarnos, ¿no? O no querer seguir con esa pelea, sino en alguien tiene que caber la prudencia, como se dice, ¿verdad? Tenemos que ejercer de la templanza en nuestras vidas. Vamos a continuar con el mismo pasaje de Romanos. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar de la ira de Dios. Aquí podemos ver que dice que nosotros debemos de mantenernos, ¿qué? Calmados, ¿verdad? Debemos de gobernar nuestro yo, debemos de mantener cordura, ser fuertes aun cuando nos están ofendiendo. No debemos de querer vengarnos nosotros, porque aquí nos dice, ¿verdad? Dejar la ira a Dios. Él es el que va a dar el pago, ¿verdad? Dice, no nos toca a nosotros la venganza, tenemos que renunciar a ella.
es mucho mejor confiar en Dios y que Él nos defienda y no defendernos a nosotros mismos, porque muchas veces cuando queremos nosotros defender nosotros mismos podemos airarnos y ser precipitados en las palabras, y tristemente después nos arrepentimos de esas palabras ofensivas que decimos, ¿verdad? Por eso aquí dice en este pasaje que dejemos que sea Dios el que tome el lugar, ¿verdad? Dejar el lugar, la ira a Dios, no nosotros. A nosotros no nos corresponde vengarnos o querer desquitarnos con la persona que nos está ofendiendo. Tenemos que renunciar a la venganza, ¿no? Así es, debemos de renunciar a ella. Vamos a continuar, dice, porque escrito está en Romanos, estamos leyendo Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y anteriormente veíamos que cuando esa persona te está ofendiendo, tú te mantienes templado, firme, con esa serenidad que Dios nos da, aquella persona dice que va a hacer que ascuas de fuego amontonen sobre su cabeza, y veíamos que ascuas es que esa persona le dé vergüenza de lo que que tú, a pesar de que te está ofendiendo, que Tú le respondes ajá, diferente, ¿no? o te mantienes calmado, ¿no? Entonces es la importancia de mantenernos con templanza, porque como dice este pasaje, ¿verdad? Amontonarás ascuas sobre su cabeza, se avergonzará de lo que te está ofendiendo, de lo que te está dañando, ¿verdad? Entonces dice, es cierto que hay situaciones bastante incómodas y muchas veces nos resulta difícil sobrellevarlas en las mejores condiciones, pero debemos considerar que todas aquellas circunstancias son pruebas para nuestro crecimiento espiritual. No todo lo tenemos que ver negativamente, porque muchas veces decimos, pero si estoy buscando de Dios, por qué no cambia esta persona, ¿no? ¿Por qué me está ofendiendo? ¿Por qué si yo yo estoy procurando cambiar, aquella persona no lo hace, ¿verdad? Muchas veces nos llegamos a quejar, a pensar negativamente. Entonces, todas las cosas que nos pasan es para nuestro crecimiento y no lo debemos de ver negativamente. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien conforme a su propósito, y esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Todas estas circunstancias es para que crezcamos. Y como toda prueba, hay que superarla. En este caso, pues es nuestro carácter, ¿verdad? Lo que tenemos que ir pues venciendo, dominando, como veíamos, ¿no? Ir gobernándonos, que ya no seamos nosotros, que nuestro yo, decía, ¿no? En San Juan dice que Él crezca, que Dios crezca en nosotros y que nosotros menguemos, que no queramos pues vengarnos como lo Tenemos que acabamos. tener control del carácter, ¿no? Así es, nuestro carácter es el que pues batallamos porque no queremos dejar que el espíritu, como vamos a ver, porque la templanza es el fruto del espíritu. Dice en Proverbios 29:11, ¿qué dice Dios? El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Así es. Dice que el necio pues no piensa, se deja llevar por sus impulsos, y el sabio se contiene por amor, y ese amor pues sabemos que proviene de Dios porque es fruto del Espíritu Santo, de la templanza. Entonces no nos debemos de dejar guiar por nuestros impulsos, porque a la hora de que recibimos una ofensa, pues a veces tristemente nuestra reacción es igual, contestar de la misma manera, ¿no? Ser agresivos igual. Sí, sí. Ah, sí, Y es que eso es verdad, ¿no? Porque muchas veces nosotros damos un mal testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues mi testimonio, mi testimonio no, no tiene efecto, no tiene poder. Tiene efecto el poder que da el Espíritu Santo en mi vida. Ese es el que da efecto.
Y si yo le permito al Señor que controle mis emociones, la gente tarde o temprano va a ver algo diferente como esposos, los vecinos van a ver algo diferente, no se pelean, no se gritan, no se insultan, tiene que ver, o el que te visite, tiene que ver algo diferente, pero eso diferente es Dios gobernando tu hogar, es Dios gobernando tu matrimonio, es Dios gobernando tu vida, es permitiéndole, dice Juan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. El problema de nosotros es que nuestro yo es el que está gobernando el trono de nuestro corazón, es el que está sentado en el trono de nuestro corazón. Y decimos que es Dios, pero no es verdad, porque el que sigue controlando nuestra vida es nuestras emociones, es nuestro yo, yo, y no permitimos que el Señor vaya eh, tomando eh, el lugar que nosotros queremos que le pertenecemos. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros nos convertimos en la habitación del Espíritu Santo. Entonces, si es su habitación, templanza es una parte del fruto del Espíritu Santo, es un don. Y ese don, ¿qué tiene que hacer? Tiene que fluir, se tiene que ver. O sea, no puedo esconder la luz, como dice la Biblia, debajo de un almud, porque no va a alumbrar a nadie. Tenemos que ponerlo arriba para que alumbre. Entonces, ese don tiene que alumbrar a las personas, ¿no? Así es. Entonces, como veíamos aquí en este pasaje de Proverbios 29:11, dice que el necio, pues, cuando se enoja, le das suelta toda la ira, o sea, con todo da, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque quiere desquitar su enojo, su frustración. Entonces, pero dice que el sabio se mantiene, ¿qué? Dice, da fin la sosiega, o sea, se mantiene en calma, en serenidad, tranquilo, no reacciona con, como les decía, ¿no? De la misma manera agresivo, sino que mantiene la calma. Y como decía mi esposo, sí es cierto, el Espíritu Santo habita y nos debemos de dejar de guiar por él, porque tristemente muchas veces pensamos antes de actuar, ¿verdad? Dice, y esto es un problema pues, de muchas personas que actúan antes de pensar o hablan antes de decir. Y lo podemos ver igual en Santiago, ahí en Santiago 1:19 dice que seamos pronto, ¿verdad? Para escuchar, dice que seamos tardo para hablar y a veces pues actuamos de diferente, ¿verdad? Manera. Primero actuamos o respondemos y después pensamos y luego nos estamos pues lamentando de lo que ya dijimos, ¿verdad? Por eso es muy importante mantener templanza en cualquier circunstancia difícil de nuestras vidas. Ya lo veíamos en nuestro matrimonio, como personas, en nuestros trabajos. Entonces es muy importante la templanza en nuestras vidas. Debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Templados. Dice que el controlar o dominar el carácter, o sea, nuestro temperamento de otras personas, pues es imposible, pero sí nos es posible tener templanza o dominio propio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y como tales tenemos que, como decía, dar testimonio, dar evidencia de ese fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Ante las circunstancias difíciles que se nos presenten, debemos de mantenernos pues en serenidad, calmados, porque es parte de, si tú te mantienes con templanza, es parte también de confiar en Dios, de que si aún a pesar de que estás pasando por circunstancias difíciles, enfermedad, pues tú estás confiado que Dios te va a ayudar. Vamos a Gálatas. Gus, por favor, Gálatas 5:22 y 23, por favor. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo es la templanza, es fruto del Espíritu. Y yo veía y decía, sí, muchas veces hablamos del amor, del gozo, pero a veces la templanza, pues, es algo
que pues tenemos que trabajar, porque yo creo que el amor pues es el que Dios ya nos ha derramado, el gozo, la paz, pero yo creo que la templanza es algo que yo creo que es algo de lo que nos cuesta a veces hacer, ¿verdad? Mantenernos pues en las dificultades, pues mantenernos con esa serenidad. Puedo hacer una opinión. Sí. Por ejemplo, en el 23 dice lo que estábamos hablando hace rato, del yo. Tenemos que crucificarlo, dice el 23. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. 24, perdón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué dice? Si tú crucificas tu yo, tu carne, tus deseos, y no vas a querer que seas tú primero, y si tú me das el lugar a mí primero, dice Dios, o sea, eso es vivir en el Espíritu. Anda, entonces, conforme al Espíritu. ¿Y cómo es conforme al Espíritu? Lo vimos, ¿no? Es tener amor, es tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así es. Pues como lo acabamos de leer ahorita, la templanza es el fruto del Espíritu Santo y es algo que nosotros como hijos debemos de desarrollar. Y es una virtud que nos permite o nos da la capacidad para actuar conforme a lo que es correcto y no de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos. ¿Podrías leer, hermanito Ángel, Deuteronomio 6:18? Sí, Deuteronomio 6:18. Sí, por favor. La palabra de Dios en Deuteronomio 6:18 dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Amén. Aquí podemos ver qué dice este pasaje, ¿verdad? Que debemos de hacer lo recto y bueno ante los ojos de Dios, porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Que Dios nos ve y Él conoce todos nuestros pensamientos y no le podemos esconder nada. Entonces no podemos engañarle, ¿verdad? Tenemos que hacer siempre lo recto delante de Él para que nos vaya bien. Entonces, y eso va ligado con lo que estábamos diciendo, ¿no? O Así sea, si yo no crucifico mi yo, pues ¿cómo voy a hacerlo recto? O sea, ¿por qué? Porque el hombre no es recto. Pero si dejo que el Espíritu Santo me guíe, ¿cómo van a ser mis obras? Buenas. ¿Y qué dice la Biblia que acabamos de decir? Si haces tus obras buenas, pues te va a ir bien. O sea, no te va a ir mal. Porque si haces algo malo, vas a tener una consecuencia. No. Entonces, en Gálatas 6:9, Mimi, ¿podrías leerlo? Dice, Sí, cuñadita. Gálatas 6:9. Dice la palabra de Dios así. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. amén. Entonces dice que en todo tiempo, no nada más cuando todo te vaya bien y todo sea felicidad, ¿verdad? Dice que aquí en todo tiempo debemos de hacer lo bueno, el bien, no nada más en lo bueno. Entonces, si queremos recoger un buen fruto, no nos debemos de cansar a hacer el bien. Persiste en dar amor a tu prójimo, aunque él a lo mejor te ofenda o te diga algo que te lastime, tú mantente, porque dice, persiste y siempre el amor a tu prójimo, aunque él te ofenda. Y para finalizar, hermanitos, dice que cuando pasemos por situaciones difíciles e incómodas, tu reacción ya no debe ser de ira o de enojo, puesto que esto no refleja templanza. Cuando nosotros nos enojamos, no estamos en la capacidad de hacer lo correcto por nosotros mismos. Sí es cierto, ¿no? Porque cuando tú tomas una decisión, no la debes de tomar cuando estás enojado. Sí, tristemente porque puedes tomar una decisión que posteriormente
pues a lo mejor Te arrepientes. te arrepientes y te puedes causar el daño a ti mismo, ¿verdad? Cuando tú tomas una decisión, cuando estás enojado. Porque dice la palabra de Dios que nuestra ira no puede obrar la justicia de Dios, como lo veíamos al inicio en Santiago 1:20, que no obra Dios la justicia en cuando tú estás enojado. Él no puede obrar injusticia. Y sí es cierto, cuando tú estás enojado puedes ser injusto, y Dios no va a obrar en ti. Mientras que si nosotros manejamos el dominio propio o la templanza, permaneceremos en una actitud mansa y humilde. Estaremos haciendo lo que es correcto, lo que Dios quiere que hagamos, y estaremos permitiendo así que sea Dios quien obre con justicia en aquella situación y con aquellas personas. Así que conociendo y entendiendo esto, pidámosle a Dios que por su gracia y por su espíritu que mora en nosotros, nos permite en todo tiempo actuar como Él quiere que actuemos, reflejando el carácter de Cristo y el fruto de su espíritu. Pero porque todo lo tenemos que hacer con gozo, como lo dice en Santiago, Luis, por favor, para concluir 1, 2 al 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Así es, ¿no? Dice que entonces debemos de mantenernos en gozo, ¿verdad? No tristes, no enojados por las pruebas que se nos Que presenten. no es tan fácil, ¿no? Pero se tiene que Sí, claro. luchar. Tenemos que mantenernos, ¿no? Creyendo lo que Dios nos ha dicho. Debemos de tener ese tiempo con Dios, porque a través de su palabra, pues Él nos va a ir transformando. Entonces, nuestro entendimiento, para no querer reaccionar de nuestra manera vieja, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, pues muchas veces reaccionábamos muy diferente a este tiempo. Ahorita en este tiempo, pues tenemos que mantener la templanza, el dominio propio, para ser testimonio de aquellos que están a nuestro alrededor. Y pues unas preguntas para reflexionar, se las comparto. Dicen, ¿te controla el Espíritu Santo Te controla el Espíritu Santo. o te controla tus emociones? Para que meditemos. Y pues, hermanos, espero que haya sido de bendición este devocional. Fue breve, pero yo creo que es algo muy importante para que nosotros estemos trabajando en ello, que es la templanza y el dominio propio. No nos cansemos, como lo veíamos hoy, y hacer el bien, sino debemos de mantener nuestro testimonio delante de las personas, amar a nuestro prójimo, porque es lo que a Dios le agrada. ¿Podrías orar, Mimi, para finalizar? Claro que sí. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias maravilloso Dios, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos trae consejos, Señor, siempre nos trae reprensión, Padre, para poder, Señor, dirigir nuestros pasos por la línea correcta, Padre. Gracias, Padre Santo, por el tema del día de hoy, por el devocional del día de hoy, Padre. Es importante, Padre Santo, saber controlarnos, Padre, porque al no controlarnos, Señor, perdemos, Señor, y podemos actuar, Padre Santo, indebidamente, Padre. Cosas, Señor, que estaríamos, Señor, ofendiéndote y ofendiendo a otros hermanos, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a poder controlarnos, Señor, a poder reflejar ese fruto, Señor, del Espíritu, Señor, que tú ya pusiste en nuestra vida, Padre. Solo falta que lo desarrollemos, Padre, y que verdaderamente, Padre, lo practiquemos, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por el tema del día de hoy, Señor. Gracias, Señor, y esperamos, Padre, poder, Señor, ponerlo por práctica, Señor, cada día, Padre, para que podamos reflejar, Señor, tu presencia en nuestras vidas cada día, Señor, y poder ser ejemplo, Señor, de ti, Padre Santo, a otros, Señor, que están caminando, Señor, por el camino, Padre. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Bendice a Gustavo, Señor, a Delfis, Padre. Bendice, Señor, su ministerio, Señor. Sígueles dando gracias, sabiduría, Padre, para exponer, Señor, tu preciosa palabra, Padre. Y gracias, maravilloso Dios, por los que estamos conectados, mi Dios. Señor, sé tú, Señor, bendiciéndonos, Señor.
Y que tu palabra, Señor, quede plantada en nuestro corazón, Señor, y no solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores, Padre. Y te pedimos por aquellos, mi Dios, que no pudieron conectarse, Padre, sé tú con ellos, Padre, si están enfermos, Señor, sé tú sanando, Señor, sé tú poniendo tu mano sanadora sobre ellos, Padre, si hay problemas, Padre, sé tú, Señor, solucionándoles, ayudándoles, Padre, a tomar decisiones, Padre. Gracias, Padre, nos despedimos, Señor, mas no de tu hermosa presencia, Señor, porque sabemos que quedarás, Señor, con cada uno de nosotros en nuestros hogares y en nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, que tengan Amén. buena tarde. Bendiciones. Gracias, bendiciones, señorita. Gracias, José. Dios, Gracias, Angelito, bendiciones. bendiga a todos.